Ah, hemos estado hablando algunas cosas importantes acerca de la familia, de la crianza de los hijos, y 2 semanas atrás estuvimos hablando acerca de ser padres intencionales, ¿verdad? Hoy va a cambiar un poquito la enseñanza, ya no hay un tercer capítulo por el momento, ¿verdad? O tal vez no lo vi de esa manera. Algunas cosas también las voy a hablar respecto a la familia, pero hoy, hermanos, quiero hablarle acerca de la vida de Josué y parte de lo que se tuvo que enfrentar. Obviamente el libro es muy largo, ¿verdad? En una reunión no lo pudiéramos ver, pero quiero hablar algo interesante que vivió Josué, ¿verdad? Al ser el líder, ¿verdad? O a ser el sucesor de Moisés, ¿verdad? Amén. Les repito, hemos estado hablando los días miércoles acerca de hombres que hicieron historia, ¿verdad? Ya hablamos de Noé, de Moisés, de Abraham, de José, de Josué, ¿verdad? Sí, y hoy de David, y hoy hablaremos un poquito acerca de la vida de Josué, ¿verdad? ¿Cuántos conocen el versículo más conocido de Josué? ¿Cuál es? Josué 1:9, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 9, ¿verdad? Y lo recordamos, ¿verdad? No es mi pasaje central, pero quiero tomarlo también por ahí, ¿verdad? Para conocer quién es Josué. Amén. ¿Estamos ahí? Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿verdad? Dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, ¿qué dice? Estaré contigo, ¿verdad? ¿Sí? Como estuve con Moisés, estaré. ¿Qué versículo estoy? Gracias. Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿verdad? No te dejaré, ¿qué dice? Ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. La primera vez que se le dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. La segunda, ¿verdad? Dice: para cuidar de hacer, ¿qué dice? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que, ¿qué dice? Todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9 que todos conocemos dice: mira que te mando, ¿qué dice? Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo. Muy bien, hasta ahí. Yo sé que podemos seguir leyendo, pero hasta ahí. Nos damos cuenta, hermanos, ¿quién era Josué? Bueno, Josué, sucesor de Moisés, ¿verdad? Alguien que estuvo peleando, ¿verdad? Espalda con espalda, ¿verdad? Con Moisés, ¿verdad? Y cuando Moisés estaba en el monte, Josué estaba abajo, ¿verdad? Y podemos decir que por méritos propios tal vez los alcanzó, ¿verdad? Porque siempre estuvo ahí, presente. Pero no solamente eso, Dios tenía algo preparado para él. En caso él pudo ver cumplida las promesas de Dios para su pueblo. Él entró a la tierra donde Dios les permitió, sí, ¿verdad? Moisés no pudo entrar por las razones que ya sabemos, pero en este caso Josué, sí, podemos hablar de la palabra o del nombre Josué y tenemos que relacionar conquistador o conquista, ¿verdad? Alguien que creyó en las promesas de Dios, alguien que creyó en su llamado, y no solamente eso, que tuvo el carácter para enfrentar a sus enemigos. Tal vez, ¿verdad? Podemos pensar que la forma de ser de Moisés como un hombre manso, ¿verdad?
no tenía tal vez ciertas cualidades, humanamente hablando, para enfrentarse a sus enemigos, ¿verdad? Lo hemos dicho, ¿verdad? Que el pueblo de Israel pasó por 40 años en un desierto, sí, por malas actitudes, pero también porque no tenían la capacidad, sí, de enfrentar a otros pueblos. ¿Por qué? Porque venían de ser esclavos, ¿verdad? Venían con una mentalidad de desierto, de esclavitud, de su pasado, de lo que les hacía falta y de lo que no tenían en el desierto. Por tanto, Dios levantó una generación nueva llamada la generación de Josué, de Caleb, de Otoniel y de otros hombres, ¿verdad? Y mujeres que Dios usó para traer libertad a su pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en 3 ocasiones se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Bueno, primero tal vez porque iba a ser difícil lo que iba a atravesar, ¿verdad? Segundo, porque tal vez el pueblo que iba él a dirigir, ¿cómo le decía a Dios a ese pueblo? ¿Duro de qué? Orgulloso, ¿verdad? Un pueblo orgulloso. Tercero, porque tal vez iban a tener enemigos fuertes y que Josué tenía que sobreponerse a cualquier cosa. Pero yo creo que no solamente fue por eso, yo creo que Dios le dice a Josué esto porque sabía que en Josué está la capacidad, o estaba la capacidad de ¿qué? De vencer a sus enemigos, ¿verdad? Quiero decirte que, les decía yo a ustedes, usted no le dice a su hijo, ándale, échale ganas, esfuérzate en la escuela. No le dice solamente porque usted lo vea que no le está echando ganas. Usted se lo dice porque usted sabe que él tiene la capacidad de hacerlo. En este caso, Josué tenía la capacidad de ¿qué? De vencer al amorreo, al eteo, al cananita, a todos los que se pusieran enfrente. Pero Dios, a través de su palabra, a través del mensaje que le habló, ¿verdad? Le recordó lo que podía hacer. ¿Usted sabe que a Josué también se le apareció el ángel de Jehová? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo en similitud a Moisés y a Josué? ¿Qué similitud le dijo? Tiene que ver con esto. Y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. También a Josué se le dijo esto. ¿Usted sabe que Josué también hizo qué? ¿Partir las aguas? No solamente a Moisés, ¿verdad? Josué partió el Jordán. ¿A través de qué? De que tomaran el arca del pacto y caminaran hacia el Jordán y en fe creyendo. ¿Y qué pasó? Las aguas se dividieron. Y dice ahí la Biblia, porque las aguas provienen del cielo, ¿verdad? O provienen de arriba, dice, ¿verdad? Por tanto, se dividieron y pasó. Entonces, hermanos, podemos aprender muchas cosas de Josué. Podemos ver que él tenía muchas cualidades y le repito, podemos tener muchos mensajes de su libro, pero también nos deja una enseñanza muy interesante en el capítulo 7. Vaya conmigo por favor al capítulo 7. ¿Estamos ahí? Antes de leer el capítulo 7 o leer parte de la historia, en los capítulos anteriores podemos ver la conquista de Jericó, ¿verdad? ¿Cómo fue esa conquista? Josué en el capítulo 3, versículo 5 les dice algo. ¿Qué les dice? Ponme por favor Josué 3:5. ¿Qué les dice? Y Josué le dijo al pueblo, ¿qué dice? Después de prepararse para haber pasado el Jordán, después de estar viendo la obra de Dios poderosa sobre su vida, les dice Josué, santificaos, porque Jehová, ¿qué dice? Hará maravillas entre vosotros. Qué tremendo es ver las maravillas de Dios, ver la obra de Dios y aún caer en un bache que es el que vamos a ver, ¿verdad? Sí. En el capítulo 7 nos da la enseñanza acerca de el pecado de Acán, ¿verdad? Sí, vemos a Josué como un conquistador, como un hombre, una ¿verdad? Punta de lanza, ¿verdad?
un abridor de camino. Usted le puede dar cualquier sobrenombre conforme a sus atributos y le quedará como anillo al dedo, pero nos damos cuenta en este pasaje de capítulo 7 que el pueblo hizo, o uno de los personajes del pueblo hizo cosas que Dios les había dicho que no las hicieran, ¿verdad? Vamos a leerlo, por favor. ¿Estamos ya ahí? ¿En el 7? Amén, amén. ¿Quién vive? Amén. Ahí vamos para allá. Dice, vamos a leer el versículo 1. Dice, me siguen por favor con su vista. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué, este es como el antecedente de la historia, ¿verdad? Ahora ya nos dice la historia, dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y la reconocieron a Ai. Dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Versículo 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Dice, y de los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué dice? Desfalleció y vino a ser ¿qué? Como agua. Hasta ahí vamos a leer, ahorita leemos más, ¿verdad? Esta historia, bueno, el antecedente que decíamos ahorita, ¿verdad? Josué les dice al pueblo, santificaos porque el Señor hará maravillas con vosotros, ¿verdad? Hay los preparativos para la conquista, nos dice que se llama así, ¿verdad? Del capítulo 1 de Josué. Posteriormente, Josué manda a unos espías a checar la tierra, ¿verdad? Y les dice, vamos por ahí, ¿verdad? Después Josué hace pasar, divide el Jordán y hace pasar al pueblo. Y no solamente eso, ¿qué les dice? Tomen 12 piedras, 12 hombres de las 12 tribus, tomen 12 piedras para testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? ¿Sí? Posteriormente, le decía yo, le aparece un ángel donde le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Posteriormente, toman Jericó y vienen de una victoria, wow, ¿verdad? ¿Cómo fue la victoria de Jericó? No pelearon, solamente la sitiaron, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Cantaron y los muros cayeron. Y Dios les dio una indicación en el capítulo 6, les dijo, no tomen nada porque anatema es a Jehová. Solamente tomen el oro, la plata, el cobre, ¿para qué? Para santificarlo para el templo, pero no tomen nada. Conocemos la historia y lo que acabamos de leer es que nos dice que Acán, ¿verdad? Fue seducido por las cosas que estaban ahí. ¿Qué hizo? Y tomó algunas cosas. ¿En qué versículo nos quedamos, verdad? En el versículo 5. Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Fíjese, ¿qué estaba pasando en el momento en la cabeza de Josué? Estaba reaccionando como los que se quedaron en el desierto, ¿verdad? Con amargura de corazón, ¿verdad? Dice, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces ¿y qué harás tú a tu gran nombre? ¿Quién le contestó Dios? Versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate,
¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel, ¿qué dice? Ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han, ¿qué dice? Guardado entre sus enseres. ¿Verdad? ¿Qué es un anatema? Porque algunos lo relacionaremos con la palabra pecado, pero anatema, según nuestra definición, es algo maldito o algo apartado, así literalmente, ¿verdad? Pero hablando de una explicación, anatema tiene que ver con atraer algo o hacer algo que Dios dijo que no tenías que hacer. ¿Ah? En este caso, a Acab y a todo el pueblo de Israel se les dijo que no tomasen, ¿qué? De las cosas, ¿verdad? De los despojos de la conquista. ¿Qué hizo Acab? Hizo caso omiso y tomó para sí, ¿verdad? Fue seducido, fue la avaricia, ¿verdad? Le ganó, ¿verdad? Y decíamos, anatema no solo tiene que ver con pecado, sino con hacer lo que Dios ya te dijo que no hagas, ¿verdad? Y el Señor en esta semana traía a mi memoria o a este pensamiento de ¿qué pasa cuando a veces las cosas no nos están saliendo bien, ¿verdad? O ¿qué pasa cuando caemos? ¿Cuál es el motivo por el cual caemos en una situación, ¿verdad? En este caso, el motivo por el cual el pueblo de Israel cayó y fue derrotado por ahí. ¿Sabe qué significa ahí? No es de ay, no es ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué significa? Ahí significa ruinas y escombro. O sea, como un pueblo que estaba en un tumulto de ruinas, un pueblo que no era fuerte, un pueblo que tal vez aparentaba algo, no sé, ¿verdad? Derrota, ruina, miseria, pobreza, venció a un ejército de 3,000 hombres y los hizo huir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el anatema, o en caso no hacer lo que Dios te manda a hacer, viene a traer un espíritu de hurto a nuestra vida. Viene a robarnos la victoria. Podemos decir que esta meditación la hemos titulado El ladrón de tu bendición, ¿verdad? Hermanos, Dios a usted y a mí nos ha llamado para algo especial. ¿Cuántos sienten un llamado de parte de Dios? No los escucho muy convencidos. ¿Cuántos sienten un llamado de Dios? Mucho mejor, un poquito, ¿verdad? Me faltó por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué yo les tomo el llamado de Josué y les recuerdo que se esfuerce, que sea valiente? Quiero decirle, porque usted, quiera o no lo quiera, usted tiene un llamado y una asignación de parte de Dios. Ahora, con esto que le digo, no estoy diciendo usted va a ser el próximo astronauta o usted va a ser el próximo Billy Graham, no. Billy Graham, ¿verdad? No estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que todos, de manera particular, tenemos un llamado, tenemos una tarea que cumplir. Y parte de nuestra tarea tal vez sea formar a nuestra familia, formar a nuestros hijos, compartir la vida con nuestro esposo o nuestra esposa, que dijo, hasta que la muerte los separe. Dijo, ¿y en la eternidad la voy a ver? También. Pero van a adorar a Dios, no se van a ir allá a echarnos un round. Allá vamos a ir a adorar a Dios, ¿verdad? Sí. Y parte, le repito, parte de nuestro llamado, parte de nuestro propósito y parte, yo le dije la semana pasada, parte del propósito de nuestro llamado como padres es que ¿qué? Que nuestros hijos sean constituidos como ¿qué? Como una generación para Dios. ¿Verdad? ¿No lo dijimos la semana pasada? Entonces, hermanos, este mensaje es inspirado por esto, por entender que si en algún momento pudiésemos caer en el lazo del diablo, necesitas levantarte. Necesitas sacudirte e ir a Dios. Y si Dios te dice, caíste porque te equivocaste, ¿qué vas a hacer? ¿Te tendrás la mala actitud como el pueblo de Israel? ¿Para qué nos trajiste en esta tierra? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué esto? ¿Ya ves? ¿Para qué le das? ¿Para qué diezmas si ya estás batallando? No, hermanos. Sepamos, ¿sí? Que nuestra vida es una vida de fe.
¿sí? Y que si en algún momento llegásemos a pasar una situación adversa, tenemos que sobreponernos. Los psicólogos ahora le dicen resiliencia, ¿verdad? ¿Sí? Sobreponerte a la situación. Pero la Biblia dice, si 70 veces cae el justo, ¿qué dice? Jehová lo levantará. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué? De todas ellas, ¿qué? Lo librará el Señor. Los jóvenes flaquean y se cansan. ¿Qué dice? Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. ¿Qué dice? Alas como de águilas. Ahorita, ayer ganamos 4-0, ¿verdad? Sí. Estamos felices. Nada más el hermano Gonzalo y yo. Pero bueno, sí. No se apuren. Sí. Vamos por el campeonato. No, seguimos acá. Pero hablando del versículo bíblico, ¿qué dice? Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Entonces, hermanos, habrá cosas en nuestra vida que vengan ¿qué? A robarnos la bendición. Algunas de esas cosas tal vez seremos los culpables. Malas decisiones, mala cabeza, ¿verdad? Nos dejamos gobernar por el enojo, por el coraje, por el apellido, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, las terminaciones en Z son tremendos los apellidos, ¿verdad? Martínez, Rodríguez, yo soy Rodríguez, pero ya está al final, ¿verdad? También de repente me acuerdo. Hermanos, la enseñanza que nos da Josué en el capítulo 7 a través de la derrota del pueblo de Israel es que Dios no le va a dar una victoria a aquel que no esté dispuesto a consagrarse. Lo vuelvo a repetir, Dios no le va a dar una victoria a alguien que no esté dispuesto a consagrarse. ¿Y qué es consagrarse? ¿Hacerse un monje? Sí, como a la orden de los monjes que pensaron que alejándose del pueblo, que alejándose de la comunidad y yéndose a un castillo, a una montaña y flagelándose el cuerpo, podían vencer las tentaciones. Quiero decirte que por más que hayan tenido una buena intención, porque el monacato viene de una buena intención, pero tomada por decisiones de hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente solamente algunos tienen el don de abstenerse. Y los otros lo toman como contenerse. Y cuando se están conteniendo, ¿qué quiere decir? Que sí hay el deseo. Entonces, por eso a veces se cometen atrocidades en todos lados. ¿Sí? Ahora, les repito, hermanos, el pasaje de esta historia, por más que nos hable de un pecado, de un anatema y resaltar todo lo malo que hizo Acán, podemos preguntarnos, la situación que yo estoy viviendo o que puedo vivir en un futuro, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la raíz de las cosas? ¿Es el diablo? En el nombre de Jesús lo vamos a reprender. ¿Qué dice la palabra? Sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y él huirá de vosotros. Entonces tenemos la respuesta y tenemos la solución a eso, ¿verdad? A meternos con el Señor y en el Señor vamos a obtener la victoria. Pero si la situación que podemos vivir en el presente o en un futuro nosotros la ocasionamos, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al diablo? Va a decir el diablo, ¿yo qué? Es tu carnota. Entonces, hermanos, nos debe de hacer pensar y decir, necesito consagrarme para Dios. ¿Usted sabe cómo terminó la familia de Acán? ¿Cómo creen ustedes? Para las resoluciones que tenían en el Antiguo Testamento eran trágicas, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Vayan y traigan a toda su familia. Vayan y traigan todo lo que tiene, hasta los animales, todo lo que tiene él. Aún lo confesó su pecado. Tal vez la resolución fue muy tosca para estos momentos, para estos días. Pero en el sentido de cuánto puede afectar nuestras decisiones en su familia, también nos deja una enseñanza. La decisión de un padre o de una madre o de un conjunto, ¿verdad?, de los dos puede traer una consecuencia trágica a toda tu descendencia. En el caso de Acán, fueron borrados. ¿Sí? Fueron borrados. Ahorita el Señor me está trayendo otra familia que sus padres fueron borrados, pero ellos pidieron perdón y fueron reconciliados. Usted ha leído Usa, ¿verdad?
¿sí? Pero bueno, ahorita vamos para allá, los de Core, ¿verdad? Perdón, los de Core, ahorita vamos para allá. Entonces, ¿qué pasó con la familia de Acab? Fueron apedreados, murieron. ¿Por qué? Porque por causa de ellos, ¿qué? Trajeron maldición al pueblo de Israel. Ahora, lo más seguro es que porque haya entrado la maldición, en este caso por la situación de Acab, es que haya habido un descuido espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Después de haber venido de Jericó, entraron en una bonanza, en una estabilidad, ya no empezaron a subir, ya empezaron a planear, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer? Y fueron esos espías a ver ahí y vinieron y dijeron, no, con unos 2,000 o 3,000 hombres los desaparecemos. ¿Qué pasó cuando David censó al pueblo? ¿No vino juicio sobre él y sobre todo el pueblo? Porque censar al pueblo en este tiempo, en el caso de David, fue ¿qué? ¿Dónde está tu confianza? ¿Quién es el que te da la victoria? ¿Todos los soldados que tienes o yo porque voy por delante? ¿Cómo alguien que venció a un gigante con una declaración de fe perdió el piso en un momento de estabilidad, en un momento de que tal vez ya logré algo? ¿Y qué hizo? Censó a un pueblo pensando en cuánto poderío tenemos como pueblo, como reino. Si usted bien lo sabe, los reinos se medían así. ¿Por cuántas legiones de soldados tenían? El imperio más grande que ha habido en la historia es Roma. ¿Sí? Roma fue constituido desde Turquía, ¿verdad? Hasta prácticamente España. ¿Sí? Cruzaba el continente europeo, parte del continente asiático, parte del continente africano. ¿Sí? Miles de legiones de soldados tenían. ¿Sí? En este caso, nos damos cuenta que el Señor les da una enseñanza a decirles que no dependan de sus fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos fueron? Fueron como 3,000 y mataron a 36 y los demás, ¿cómo vinieron? Huyendo. Hermanos, ¿cómo este pueblo que estaba en ruinas, en cascajo, pudo vencer a unos que se habían preparado para una guerra? Les repito, el anatema, en otras palabras, el pecado, el anatema ¿qué es? Hacer algo que Dios te dijo que no lo tienes que hacer. ¿Qué dice la palabra? Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y dice, esta es la transgresión de la ley, ¿verdad? El pecado dice, ¿verdad? Que es que la transgresión de la ley. Aún podemos añadir la palabra desobediencia. El pecado, el anatema, la desobediencia, el no escuchar lo que Dios te dice, lo que Dios te indica, lo que Dios dice en su palabra, en algún momento puede robarte ¿qué? Una bendición. Y preguntarás, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué esto? Muchas de las cosas de nuestra vida que estamos viviendo tienen un contexto espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que espiritualmente lo tenemos que conquistar, que espiritualmente tenemos que ser libres, que espiritualmente tenemos que ¿qué? Salir de la cautividad. Hermanos, ¿cuántos saben o cuántos escucharon en la pandemia que algunos eran asintomáticos? ¿Qué quiere decir eso? Que tenían el virus, ¿pero qué? Andaban ahí nada más contagiando, no se crea, ¿eh? Que tenían el virus, pero que no sentían nada. Bueno, yo quiero decirle que el cuerpo humano, ¿verdad?, es sintomático, no asintomático, sintomático a las situaciones que el alma y el espíritu están viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando emocionalmente no estamos bien, físicamente no vamos a estar bien. Pueden venir enfermedades. Hermanos que tal vez por diferentes cosas se les ha diagnosticado con azúcar alta. Bueno, a través de una dieta se puede regular y cuidándose se establece, ¿verdad? Te disciplinas y la gobiernas. Pero imagínate a alguien que tiene esta dificultad, que independientemente de cuál sea su dieta, tiene muchos problemas. ¿Qué va a hacer? El azúcar se va a disparar para arriba.
¿qué va a hacer la presión? Se va a disparar para arriba. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sintomático. ¿Qué pasa cuando usted tiene mucho estrés en el trabajo? O mucho estrés de donde sea, porque ya no está en el trabajo, está en la casa, está con los hijos, está donde sea, está hasta con el maestro de la primaria, con todos está, ¿verdad? Sí. ¿Qué puede pasar? O el caso del trabajo, los maestros, hay hermanos que son maestros, ¿verdad? En todos lados, ¿qué puede pasar? Se puede caer el cabello a las mujeres, ¿sí? A los hombres, ¿verdad? Puede traer, los solteros, tápense los oídos. Es en serio, tápenselos. Bueno, puede traer impotencia. Ya ábranlos rápido. El estrés se genera como algo sintomático. Algunas parejas tal vez, ¿verdad? Por demasiado estrés no han podido concebir. ¿Sí? Porque tenemos que, ¿qué? Dejar que Dios obre. Y traer, yo le he dicho, hermanos, Dios es santo, ¿verdad? Y Él nos comparte de su santidad. Pero hay algo que se llama consagración. Y cuando hablamos de consagración, a mí ya me toca. Él me comparte de su santidad, pero yo decido ¿qué? Consagrar mi vida, ¿para qué? Para su servicio. ¿Qué es consagrar su vida? Buscando hacer las cosas de este mundo, ¿verdad? En el caso de Acán, fue seducido por un diamante, por un lingote, por algo bonito, por algunas vestiduras, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Fue y lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque sabía que estaba mal. Yo quiero decirte, ¿ustedes creen que a Dios le podemos esconder algo? A mí me da miedo decir esto, ¿sí? Y no porque tenga algo escondido, sino, Señor, ten misericordia, ¿sí? Porque horrenda cosa dices estar, ¿verdad? ¿Sí? Delante de un Dios, del Dios Todopoderoso. Por eso yo quiero pedirle en todas las áreas de su vida que se cuide. En el caso de la iglesia yo quiero darle ¿cómo lo diré? Este consejo o más bien una indicación. Hablando de los hombres casados, mujeres casadas, hombres solteros, limitémonos a saludarnos de mano. ¿Sí? Los hombres de mano. ¿Sí? Evitemos a hombres casados tener mucho contacto con mujeres que no es nuestra esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo es cochino. Y si hay una puerta abierta, tu familia se puede destruir. ¿Sí? Les repito, en lo personal, mi esposa siempre está cuidándome y no es porque me cuida. ¿Por qué? Porque los dos tenemos una responsabilidad delante de la iglesia, ¿sí? Y me ha dicho, vi que platicaste con la hermana, ten cuidado. Hemos tenido casos diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo siempre trato de ser lo más cordial, aun cuando oro por la gente, solamente le hago así. Porque estoy pensando, no vaya a pensar la gente que estoy haciendo algo impropio, ¿verdad? Y le doy con respeto, hermana, venga y abrácela. Solamente a personas que tengo yo mucha confianza con ellos y aún hay que tener cuidado, ¿sí? He dado un abrazo, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que abrazar? Decían en la escuela bíblica, no se abraza de frente, se abraza 3/4. Así. Y se acabó. Por eso yo les invito, hermanos, hermanas, ¿verdad? No, aquí no digan, no, es que la Biblia dice que conozco los santos, nos saludemos. Sí, hermana, pero los tiempos no son los mismos de allá. Hoy las tentaciones y las luchas son muchas, ¿sí? Y problemas de esta índole en un matrimonio, si no están cimentados sobre la roca, si no son restaurados por Dios y por la obra del Espíritu Santo, se puede asemejar a un cáncer a la familia. Por eso, en este caso, cuando hablamos de anatema, cuando hablamos de pecado en la iglesia, no es porque sepamos la vida de alguien, no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que tu familia se consagre para Dios, que tu patrimonio. Yo le decía a algunos hermanos que he sentido una necesidad de tener alguna actividad por los matrimonios. ¿Por qué? Porque obviamente el matrimonio es lo último que se atiende. Están los hijos, en algunos de sus casos están los nietos.
¿verdad? En algunos de los casos están las necesidades en la casa, los pendientes, los pagos fijos, el trabajo, el estrés, muchas cosas, ¿sí? Y el matrimonio, pues en la recámara, ¿verdad? Ahí podemos hablar, pero ojo, algunos tal vez estarán sus niños en la recámara. O estará el televisor, ¿sí? O algunos estarán acostumbrados a dormirse de espaldas, ¿verdad? Y a ver cómo amanecemos, o a ver si amanecemos, ¿verdad? Hermanos, hablando y tomando un poquito de las 2 semanas pasadas, cuidemos a nuestra familia. Hermana, cuide a su esposo, atiéndalo, hónrelo, ¿verdad? En las pláticas prematrimoniales que damos aquí en la iglesia, con los que se próximos a casar, no hemos tenido, anímense muchachos, anímense, éntrenle. Unos quieren entrar, otros quieren salir, pero en el nombre de Jesús se quedan adentro. Amén. No, nada. Bueno, todo su tiempo. En una de las pláticas que les damos, les decimos cuál es el propósito de la mujer, cuál es el propósito del hombre. Y también tocamos los temas de cómo una mujer es deshonrada y cómo un hombre es deshonrado, ¿verdad? Decíamos, en el caso, en la mujer, en no asistirla, en no ayudarla, en no apoyarla. En el caso del hombre, tal vez no necesite tanto el apoyo, necesita el reconocimiento, ¿sí? Es diferente, somos diferentes. La mujer demanda ese apoyo, esa ayuda, ser escuchada, ser valorada, ¿verdad? También, ¿verdad? Y los dos tienen esa valoración. Pero en el caso del hombre, tal vez no necesita tanto que lo ayuden, ¿verdad? Sí, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Tal vez el hombre diga, yo solo me voy a fletar y le voy a echar ganas y voy a salir adelante con mi familia, ¿verdad? Pero sí necesita ser, ¿qué? Reconocido, ¿sí? Cuando no es reconocido, cuando no es valorado, al contrario, cuando es atacado y burlado, se rompe la confianza, se rompe la comunicación y dicen como esa canción, ¿verdad? Que dicen que nada más por los hijos estamos en el hogar. Por eso, hermanos, no dejemos que la tentación, que el pecado, que la desobediencia, que hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, entren a nuestro hogar. Porque si entran a nuestro hogar, ¿qué puede pasar? Traernos una derrota. Que venga el ladrón de nuestra bendición, ¿a qué? A quitárnosla, ¿sí? ¿Qué hizo el pueblo? Vamos ¿en qué versículo nos quedamos, hermanos? Vamos a leer desde el 10 en adelante, desde el 11. Israel dice, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán, que dice, hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han vencido, han venido a hacer, que dice, anatema, ni estaré más con vosotros, sino que, destruiréis el anatema del medio de vosotros. Levántate, que dice, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice, anatema hay en medio de Israel, en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que, ¿qué? Hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré. Se acercará por sus familias, y la familia de Jehová, que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomare, se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será, ¿qué dice? Quemado él, y todo qué? Y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Le repito, hermanos, qué tremendo es esta historia, ¿verdad? Sí, donde se encuentran la familia de Acán, ¿verdad?
¿sí? Hermanos, nadie está exento de caer en una falta. Ni los pastores, ni los congregantes, ni los hijos de los pastores, ni los líderes, ni los hijos de los líderes. Nadie está exento. Porque dice la Biblia que no hay justo ni uno solo. Pero lo que se hace después de eso es ahí, ¿verdad? Lo importante. En este caso, Dios trajo un juicio tremendo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Por más que uno lo vea en este tiempo una decisión muy trágica al haber matado a Acán y a su descendencia, esto era así en este tiempo. En este caso, hoy conocemos la gracia. En este caso, hoy conocemos el perdón de nuestros pecados. En este caso y en este día, hoy hay restauración, restitución, si verdaderamente nos acercamos a Dios. Que dice que aquel que confesare sus pecados y ¿qué? Y se aparta de ellos, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Bendito sea Dios que nos permite vivir en este tiempo de la gracia. Imagínense que hubiese pasado como aún ya era la gracia, Ananías y Zafiras, ¿qué pasó? Cayeron muertos, ¿por qué? Porque consintieron hacer algo que nadie les había pedido. Ellos quisieron hacer algo, cosas malas que aparentaban ser buenas. ¿Y qué pasó? Dios dio testimonio a través del poder de su Espíritu Santo, que era real, que estaba presente, y por cuanto estuvo presente ahí, cayeron muertos. Repito, estos mensajes cuando hablamos de anatema, hablamos de pecado, no es porque conozcamos la vida de alguien, eso no es lo importante. Cada quien va a juzgar su vida y Dios va a juzgar nuestra vida. Lo que en mí está decirle como pastor es cuidémonos. Cuida a tu familia, cuida a tus hijos, que no falte instrucción de decirles cuídate. Todo lo que hagas, el Señor va a tomar partida, ¿sí? Todas las decisiones que tomes pueden afectar tu vida o pueden afectar toda tu vida. Todas las decisiones que tomes ya en una edad de preparatoria, de universidad, todo lo que hagas va a afectar tu estatus económico toda tu vida. Si es difícil, ¿verdad? Hablando de los recursos y del trabajo, es difícil cuando no se tiene, cuando se tiene una carrera. ¿Cuánto más difícil cuando no tienes carrera? Les repito, hermanos que tienen a sus hijos jóvenes o chicos, la educación los va a dignificar. Dios nos hace dignos porque somos sus hijos, porque Él es bueno, porque Él nos ama. Pero nosotros como padres, a través de la educación, dignificamos a nuestros hijos para un futuro. Les damos las herramientas para que cuando ellos sea su oportunidad, su toma de decisiones, tomar un trabajo, lo sepan hacer, ¿verdad? Si ellos lo hacen de la mejor manera, bueno, gloria a Dios. Y si no, nosotros ya les dimos las herramientas. Amén. Entonces, hermanos, los descuidos espirituales, si me ayudan por favor con el piano para cerrar. Los descuidos espirituales escucha bien esta frase, los descuidos espirituales nos harán caer en vacíos espirituales. Dice, los descuidos espirituales nos harán caer en vacíos espirituales que nos harán caer, que nos harán creer que lo que tenemos o lo que Dios ha hecho no es suficiente. En este caso, el pueblo de Israel se descuidó y solamente enviaron a 3,000 hombres porque creían que ya tenían la victoria. Porque tal vez si Dios les dijo no tomen algo, ¿por qué no hicieron una evaluación? A ver, jefes de casas paternas, revisa tu casa. Revisa que ninguno de tus hijos haya tomado algo que no se le permitió traer. Revísalo. ¿Cuántas veces hemos pasado una situación difícil o adversa o nos ha costado hasta dinero por no revisar algo? ¿Revisaste que la llave del agua estuviera cerrada? Ya cuando llegaste, un mar, ¿no? En este caso, ese es un ejemplo muy sencillo. En este caso, ¿por qué no el pueblo de Israel hizo un alto antes de irse contra otro pueblo, verdad? Y dijo, ¿alguien tomó algo? No, nadie tomó. Órale, vamos. El no orar a Dios y no saber dónde estás parado
lo hemos dicho, te puede acortar la visión de lo que Dios te puede dar. Lo siguiente, el caso de Acab. Yo le decía, los descuidos espirituales harán caer en vacíos espirituales que nos harán creer que lo que tenemos no es suficiente. En el caso de Acab, estaba en un pueblo que estaba conquistando tras conquistando. Era un pueblo que estaba en bendición. Dios estaba con ellos. Derribaron unos muros con tan solo cantar y entonar trompeta. O sea, qué mayor bendición y qué mayor gozo ver el poder de Dios con tus ojos. Pero para acá, el descuidarse, el abrir una puerta a la avaricia, a la codicia, el tomar cosas que no eran de él, que se les había dicho que no era, abrió una puerta que lo hizo caer en un vacío espiritual, que le hizo creer que lo que él tenía no era suficiente. Yo quiero decirte que cuando no reconoces lo que Dios te ha dado, ten cuidado porque lo puedes perder todo. ¿Cuál fue la historia de Acab? Lo perdió todo. Por algo que tenía un cierto valor. ¿Conocen la historia de Giezi, el siervo de Eliseo? Sana a Naamán, le dice, mira, aquí tengo algunos regalos y presentes para el varón de Dios. Eliseo le dice, no, yo no quiero nada de esto. La obra es de Dios, el servicio de Dios no tiene precio. Nuestras reuniones, ¿verdad?, no tiene ningún costo. Ir a la iglesia, a las visitas tampoco tiene costo. Orar por los enfermos menos. ¿Va? No hay ningún problema. Y se va a Naamán. ¿Y qué dice Giezi? Va y lo alcanza. Y le dice, oye, siempre dice el profeta que si quiere algo que le puedas dar, unos vestidos bonitos, algo, ¿verdad? Unas túnicas. Ah, ok, está bien, se las da. ¿Y cómo regresa Giezi? Lo ve y le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué abriste la puerta? ¿Por qué te llenaste de codicia y de engaño? La enfermedad que tuvo Naamán va a ser sobre ti. La lepra que tuvo él, por cuanto tu codicia te ha ganado. Hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual. ¿Sí? Cuidemos nuestro hogar. Cuidemos nuestro altar familiar, nuestro matrimonio. No dejemos que la tentación venga a entrar como un acto de seducción. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso yo ya lo prediqué. ¿Qué es qué? Me está diciendo, mira, como cuando alguien está preparando un guiso muy rico y huele, y dice, ay, se me antojó, pero ese guiso es adulterio, fornicación, adicciones, maltratos, golpes, alcoholismo. Y tú dices, huele bien rico. Pero Dios, ¿qué te dijo? No comas de eso. Dice la palabra, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Huye de las pasiones juveniles. Acab vio la victoria y no le fue suficiente. La codicia trajo ¿qué? La derrota al pueblo. El pueblo no entendía por qué un pueblo en ruinas los venció. Pero Dios estaba ¿qué? Trayendo purificación, trayendo ¿qué? Un saneamiento a este pueblo. Yo quiero decirte algo, se escucha muy radical, pero nadie de nosotros nos vamos a burlar de Dios. Aún los que hacen los podcasts y se ríen de Dios y se ríen de la iglesia y de muchas cosas, ¿verdad? Recuerdo que le contaba a mi esposa, vi un video de un influencer de Estados Unidos. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es un americano que anda en un podcast. Él está con otra persona y este personaje empieza a hablar mal de Dios, empieza a hablar mal de los cristianos, empieza a burlarse, empieza a decir muchas cosas. Bueno, pasó ese corte y luego pasa otro corte y dice, estoy arrepentido de haber hablado del Dios de su compañero que estaba ahí. Esta semana ha sido la peor semana de mi vida. Alguien que tiene todas las comodidades, que puede pagar lo que sea para estar bien, dice
ha sido la peor semana de mi vida. Me atreví a hablar de Dios y me pasó un camión por encima. Por eso, hermanos, vivamos bajo el temor de Dios. Decíamos, la confianza de ellos mismos les hizo creer que todo era fácil. ¿Qué dice la palabra? Sin santidad, nadie puede ver al Señor. Hermanos, sé que esta historia nos habla de una caída, nos habla de una derrota, nos habla de un anatema, de un pecado, de una consecuencia. Pero ojo, el pueblo de Israel no se quedó en esa condición. El pueblo de Israel tuvo que encargarse de Acab, pero no solamente eso, tuvo que reencontrarse con Dios. Y algo que el Señor ponía en mi corazón en esta semana es que en ocasiones, hermanos, vamos a tener tropiezos diferentes, no necesariamente como Acab, diferentes, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que en los tropiezos, si tú te tomas de la mano de Dios, vas a aprender más que de la bonanza, ¿o no? Decíamos por ahí hace unos días, ¿verdad? Que usted, ¿de quién se acuerda más? ¿De los maestros que fueron estrictos o de los maestros que ahí eran, ¿cómo lo diríamos? Que daban pase gratis? Yo le aseguro que usted se acordará de los maestros que fueron más estrictos, de los jefes de trabajo que fueron estrictos, pero le enseñaron a trabajar, que lo regañaban y todo, pero ahí estuvieron. Por misericordia de Dios yo hago esto de los trabajos aquí en la iglesia, porque yo trabajé hace varios años con uno de mis hermanos, el mayor, y él nos enseñaba esto y nos dábamos ahí chalanes, ¿verdad? En la remodelación, ¿sí? Y a mí era, yo creo que el que más me regañaba, porque era su hermano, por diferentes cosas. El que más me descontaba por el tiempo por andar con él en los horarios, el que más regañaba, el más todo, ¿verdad? Yo decía, ay, ¿por qué a mí, verdad? Yo creo que tal vez los jefes en ese tiempo pensaban que como yo era su hermano, él no me decía nada, pero me traía fito allá. Le decía, pero yo no fui, él se llama Omar, pero yo no fui, Omar. No importa, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Aprendí algunas cosas. En algún momento él tal vez decía, yo creo que él, no sé, ¿verdad? Él decía, es que yo veo que tú no te vas a quedar aquí. Es que yo, bueno, yo agradezco a Dios por lo que mucho o poco que pude aprender aquí. Algunas cosas las aprendí viendo, algunas cosas las aprendí haciendo, algunas cosas las aprendí hace mucho tiempo. Y dije, lo voy a hacer yo. Y hoy tenemos algo aquí hecho por nuestras manos, pero lo repito, algunas cosas las aprendí con regaños. Algunas cosas las aprendí diciendo, así no se hace, ¿verdad? En el caso hablando de los maestros, yo recuerdo maestros estrictos, pero de otros no me acuerdo ni del nombre. Me acuerdo de la maestra de primero, llamada Noemí, ya la perdoné y la solté en el nombre de Jesús, que me reprobó en primero de primaria y que también ahí le ayudó mi mamá. También la perdono. Sí. Pero no me acuerdo de la maestra de tercero, que era bien amorosa y bien cariñosa, que nos hablaba con mucho amor. Qué bueno que nos hablaba con mucho amor. Pero me acuerdo más de la que me puso trabas, de la que me vino a sacar lo mejor de mí. No le ha pasado. Yo cuando fui maestro tuve muchachos muy inquietos, ¿verdad? Por decirle así. Y muchos de esos muchachos inquietos ahora son maestros. Ahora les digo, ahora sí, ingrato, vas a pagar lo que hiciste. En mi caso, yo no fui la persona a nivel académico la más lista, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia que podamos dar clases y tener una carrera acerca de esto. ¿Pero qué? Yo estoy de pie no a través de que soy muy fuerte, a través de que he caído y Dios me ha ayudado a levantarme. A través de que me he equivocado y Dios me ha ayudado a levantarme. A través de que tal vez no he tomado buenas decisiones, pero Dios ha tenido misericordia de mí y Él me ha ayudado. Sí. Yo quiero llevarle y decirle que usted y yo tenemos que reconocer
la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y que si en algún momento usted pudiese pasar por una situación adversa, difícil, de persecución, de un chantaje, de una calumnia, de una equivocación, de algo, vaya a Dios. Doblegue rodillas. Ponga lo que está viviendo en las manos de Dios. Deje que Él juzgue. Deje que Él actúe. Y quiero decirle que Dios no tardará en decirle lo que usted tiene que hacer. ¿Cuál fue la indicación? Levántate, deja de estar lloriqueando. En el pueblo hay anatema. Ponte las pilas. Trae una purificación al pueblo. Pasa de casa en casa y diles, a ver, tú pecaste, trajiste anatema. Porque dice ahí, no lo leímos. Pasa de casa en casa y pregúntales. Y en la casa que Dios te diga, ahí está el pecado, ahí está el anatema, ¿verdad? Le repito, busquemos siempre estar bien con Dios, ¿verdad? Sí. Usted, como le decíamos ahorita en el anuncio, mi esposa y yo, siempre buscamos ser las personas, pastores transparentes. Si no los mejores, sí los más transparentes, ¿verdad? Sí. Sí. Con faltas, con diferentes cosas que obviamente, con faltas en el sentido de no somos perfectos, a eso me refiero, ¿verdad? A veces también tenemos el carácter, a veces como pastores no tendremos las palabras que todos que quisiéramos, ¿verdad? Sí, o el momento, pero quiero decirles que en el corazón estamos dispuestos a servir. Por cuanto amamos la obra, estamos acá, ¿verdad? Si nuestro deseo fuese vivir una vida de riquezas, bueno, tal vez la iglesia no es el lugar correcto, ¿verdad? Ahora, Dios llama y paga bien. Él es nuestro patrón, ¿verdad? Sí. Pero le repito, por cuanto amamos a la obra, ¿verdad? Estamos acá. Hay aproximadamente a 40 centros de fe en la región norte. Cada pastor es diferente. De otras organizaciones de asambleas hay otras 40 tal vez. De otras 20, 30. Cada pastor es diferente. Algunos tal vez, ¿verdad? Predicarán muy apasionado, alzan la voz. Algunos otros serán muy pasivos, muy amorosos. Algunos darán mucho conocimiento. Algunos otros darán un mensaje muy evangelístico. Pero yo quiero pedirle que usted honre la investidura que Dios ha puesto en los pastores, ¿verdad? Sí. Por cuanto como pastores nosotros honramos su vida y estamos enseñándole e instruyéndole. Tal vez algunos dirán, ¿por qué hablan temas de pecado? Hablen puros temas de prosperidad. No, hermanos, la prosperidad sin Dios se acaba. La prosperidad sin santidad es dinero mal habido. ¿O no? Pero la prosperidad en obediencia es bendición. Póngate de pie, por favor.